Queridos amigos, reciban un cordial saludo desde las instalaciones de nuestro Seminario Mayor Nuestra Señora de la Anunciación de la Diócesis de Cartago. Bienvenidos a esta nueva estrategia de medios de comunicación. Acabamos de, el pasado miércoles, vivir el inicio de la Cuaresma, este tiempo especial en el que la Iglesia nos invita a una serie de acontecimientos preparatorios a un evento principal, importante, fundamental en nuestra vida de católicos. Saludo a nuestros compañeros Juan Camilo Zapata y Jorge Luis Betancourt, que nos acompañan en esta ocasión, y vamos a tratar semana a semana de llegarles a ustedes con unos temas importantes para que ustedes se interroguen y también traten de profundizar acerca de temas que de pronto van pasando y no nos preguntamos el por qué, cómo es posible esto, para qué sirve. Vamos a tratar entonces de acompañarlos a ustedes. Estamos en la época de los medios de comunicación. Ustedes pasan buen tiempo en Facebook, en las redes sociales, y la idea es que todos estos medios también los utilicemos para formarnos, para formar nuestra fe acerca de todo lo que nosotros vamos viviendo en nuestro camino espiritual. Bueno, ahora mencionaba que el pasado miércoles iniciábamos pues el tiempo de la Cuaresma. Vimos a muchas personas, seguramente todos nos impusimos la Santa Ceniza en nuestra cabeza, pero Juan Camilo, ¿por qué realizamos este signo de colocarnos una ceniza? ¿De dónde viene? ¿Cómo surgió? ¿Qué nos puede de pronto contar? El miércoles pasado, con el inicio de la Cuaresma, es decir, con el miércoles de ceniza, desde nuestro Seminario Mayor hemos salido los seminaristas a acompañar a algunos colegios, a algunas parroquias de la diócesis de Cartago. En esta oportunidad pues pude acompañar una parroquia y un colegio. En un primer lugar el colegio, tanto las dos jornadas en la mañana como en la tarde. Y la impresión que tuve en este primer lugar de estar con los jóvenes, con los niños, acompañarlos, darles la catequesis antes de recibir como tal el signo o la imposición de la ceniza, pues es muy interesante. En primer lugar, para darse cuenta cómo está la fe de las personas, o para darnos cuenta, sí, hacer un sondeo de cómo están las personas con base a sus creencias, a su religiosidad, cómo están viviendo la fe. Voy al colegio, a un colegio de aquí de Cartago, y doy una catequesis a los jóvenes, luego hago la imposición de la ceniza, y esto me sirvió para reflexionar en torno a algo, y es que en ocasiones nos puede dar pena mostrarnos como cristianos, como católicos, en cuanto que al momento de recibir la ceniza muchos jóvenes no lo quisieron hacer de forma voluntaria, pero seguramente iban a las parroquias y sí lo hacían, y solamente en el colegio no, por el qué dirán de los compañeros, los amigos, las burlas. Pero también me llamaba la atención aquellos jóvenes que realmente sí lo hacían, y eran pocos los que se quedaban en los salones para recibir la Santa Ceniza, y esto me llamaba mucho la atención. También ya en las parroquias veíamos muchas personas que seguramente no son de misa dominical, pero que por tradición pues acuden a los templos para colocarse la ceniza, porque incluso para muchas personas el hecho de no colocársela puede significar el pecado, ¿sí? Pero realmente pues no es así. Ahora, con base a este tiempo como tal de la ceniza, ¿para qué nos colocamos nosotros la ceniza? ¿O por qué nosotros acudimos en este tiempo a iniciar este tiempo de la Cuaresma colocándonos la ceniza? Y es tener en cuenta, en un primer lugar, es el tinte de conversión que tiene este signo para nosotros, el querer cambiar, ¿sí? ¿Para qué nos colocamos nosotros la ceniza? Para cambiar. ¿Y cambiar qué? Aquellas cosas que de pronto no nos están generando ningún bien para nuestra vida espiritual, para nuestra vida humana. Camilo, hay muchas personas que creen que la ceniza es como algo mágico, como que se la ponen en la cabeza, entonces ya están convertidos, ya se van a salvar. ¿Qué quiere decir la ceniza? Hay que entender un poco, que las personas que nos están viendo comprendan un poco de qué se trata la ceniza, porque muchas veces lo hacemos por hacerlo, porque vemos a otras personas, a algunos les da pena, como lo acaba de mencionar, pero seguramente en su interior quieren hacer también esto. Precisamente, como decía anteriormente, algunas personas solamente aprovechan este tiempo de la imposición de la ceniza, este día, para ir a los templos, y seguramente no frecuentan los templos ni siquiera para la Eucaristía dominical, teniendo en cuenta que
¿Qué puede significar para ellos? Primero, es un momento tradicional donde pues mis papás me enseñaron esto, mis abuelos, mis tatarabuelos, entonces voy y me coloco la ceniza simplemente porque ellos me lo enseñaron, pero interiormente no estamos como intentando cambiar, que este es el verdadero significado de la ceniza. ¿Para qué me coloco yo la ceniza? Porque voy a iniciar estos 40 días de la cuaresma con un cambio, y con un cambio interior, es decir, que los demás puedan ver en mí un verdadero hombre bueno, un verdadero cristiano, ¿sí? Entonces, sí, las personas a veces no tienen en cuenta el verdadero significado de la ceniza, y es la conversión, el querer cambiar, y que de hecho si nos remontamos a la antigüedad, desde el siglo IV, siglo III, pues veíamos que los primeros catecúmenos, aquellos hombres que se iban a hacer bautizar ya en la edad adulta, pues tenían que realizar una serie de aspectos que ya el compañero Jorge nos va a comentar más adelante, del ayuno, de la oración y de la limosna, y todo esto como una preparación al bautismo. Y si lo vemos así mismo con este tiempo de cuaresma, es eso, es un tiempo de preparación para la Semana Mayor, para lo que es la Pascua. Incluso cuando Juan Camilo y mi persona visitábamos los colegios y visitábamos la comunidad, notábamos esa realidad que lastimosamente el miércoles de ceniza se convirtió en algo cultural, que no necesariamente lo hacemos porque comprendamos la profundidad que tiene el signo de la ceniza, sino que simplemente, como lo decía Juan Camilo, es algo que ya venimos haciendo de generación en generación, y como mi abuela o mi abuelo lo hizo o mi papá lo hizo, entonces también nosotros lo hacemos. Cuando visitábamos la comunidad notábamos eso, masivas las asistencias de los fieles al templo parroquial. Eran muchas las personas que visitaban el templo, pero quizás muchas de estas personas no van a la Eucaristía, no frecuentan los sacramentos. Entonces es una realidad que tiene que tocarnos, y a través de la cual debemos reflexionar, y para eso hemos hecho este programa también, para clarificar esas cosas que quizás aún no comprendemos y que quizás tenemos muchas dudas sobre ellas. Entonces la primera cuestión es esa: la Santa Ceniza no es un sacramento, es un sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que los sacramentos son esos signos visibles sobre los cuales nos llega a nosotros directamente la gracia de Dios, mientras que los sacramentales salen de esos sacramentos. Por ende, un sacramento salva, en ellos hay salvación. En los sacramentales no podríamos decir que hay salvación, no, sino que ellos acompañan como tal lo que es el hecho del simbolismo y el hecho, sí, del lenguaje simbólico que tiene la Iglesia. Entonces, por ejemplo, la ceniza tiene ese hecho de que nos recuerda a nosotros que, como dice el momento, la frase, en el momento en el que nos ponen la ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué hace la cuaresma? Recordarnos una realidad que para todos es muy, podríamos decirlo, es muy palpable, y es que todos nos vamos a morir, ¿sí? Es una realidad, todos nos vamos a morir, y eso nos recuerda que como nos vamos a morir, tenemos que pensar, bueno, ¿será que todo se acaba aquí? ¿Será que todo es aquí en lo material, en este mundo? No, nos recuerda que aunque nos vamos a morir, tenemos que ir construyendo a la vida eterna, y como tenemos que construir hacia allá, hacia la vida eterna, la Iglesia nos regala estos espacios, la cuaresma, 40 días para que nosotros nos encaminemos de una forma eficaz, de una forma firme hacia la Semana Santa, que es la celebración de los misterios pascuales. Así es, Jorge. Bueno, Jorge Luis es el que está aquí. Un pequeño dato, un paréntesis: Jorge Luis es el que está detrás de los videos que publicamos desde hace ya varios años en nuestra página del seminario. Él es el productor de nuestro seminario, el que los edita, y bueno, ha surgido esta idea de este conversatorio que les compartimos a ustedes con mucho cariño.
Y bueno, en este tema de la cuaresma, no podemos nosotros pensar que es una cuaresma más, otro año más, otra vez miércoles de ceniza, otra vez la cuaresma, no. Esta cuaresma tiene que ser especial, tiene que ser distinta. El Papa Francisco en su mensaje nos ha dicho que no nos cansemos de hacer el bien. Y para hacer el bien hay unos métodos o unas maneras de nosotros prepararnos y saber hacer ese bien. Entonces podemos mencionar aquí cómo nos preparamos para vivir verdaderamente bien una cuaresma y poder celebrar la gran fiesta de la Pascua. La Iglesia a lo largo de los años nos presenta pues unas estrategias que vamos a mencionar también aquí. Claro, precisamente de esas estrategias hablábamos nosotros este miércoles pasado, en el cual visitábamos las parroquias. Son tres acciones que son, podríamos decir, muy simples, incluso si uno las observa y las medita, son muy simples: el ayuno, la oración y la abstinencia, o bueno, sería el ayuno, la oración y la caridad. Son tres acciones muy simples que en realidad nos ayudan y nos permiten a nosotros vivir pues una cuaresma con profundidad. Por ejemplo, cuando visitábamos los colegios, les decía yo a los muchachos, porque ciertamente cuando uno va a un colegio se encuentra con la realidad de que pues los jóvenes también, hay algunos que profesan otras religiones, que eso pues lo respetamos en el momento en el que estamos en el diálogo con ellos. Pero les decía yo, hay algo que une a todas las religiones lo hacen, y es la oración. En este momento en el que la Iglesia se abre a través del ecumenismo y del diálogo con las demás religiones, pues yo creo que es necesario comprender eso. La oración de una persona siempre tiene que estar dirigida hacia el bien del hermano. Por ejemplo, en este momento hay muchas cosas por las cuales un cristiano podría orar. Tenemos la pandemia, el fin de la pandemia, esta pandemia que tanto ha azotado a las familias, que tanto ha azotado a nuestra sociedad. Es necesario que todo cristiano, o sea de la religión que sea, pues se una en esa oración de petición a Dios, para que Él nos conceda a nosotros ese salir adelante en medio de tanta oscuridad que nos ha dejado la pandemia. Pero también la oración que se convierte en gratitud hacia Dios. La oración que es ese gesto a través del cual nosotros agradecemos a Dios por todo lo que nos ha regalado, por su gran bondad, por su generosidad para con nosotros. También veíamos el ayuno que en muchas ocasiones, y que el Papa Francisco también ha hecho mucho énfasis en ello, que es el dejar, o mejor, sacrificarnos a nosotros mismos en no tomar un alimento que nos guste mucho, o simplemente tomar un alimento en el día, y hacer ese hecho de mortificación, de dominio de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sienta ese dolor, esa angustia de no poder alimentarse, y unir ese sufrimiento a los dolores de Cristo y a los dolores de todos los hermanos que sufren a causa de tantas condiciones. Pero también comentaba yo en algunos de los salones donde entraba, o en la comunidad también lo comenté en varias ocasiones, que también podemos hacer otros ayunos. ¿A cuántas personas les cuesta mucho soltar el celular, dejar el celular a un lado, no dedicarle tanto tiempo a las redes sociales, o no dedicarle tanto tiempo a la televisión? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, los videojuegos, hoy que está tan de moda los videojuegos, el Free Fire, el Fortnite, que los jóvenes y los muchachos conocen muy bien este tipo de juegos, y dejarlos un momento, o sea, tratar de no dedicarle tanto tiempo, y ese tiempo que estamos dejando, o mejor, que estamos ganando a la hora de alejarnos un poco de las redes sociales, o de los videojuegos, o de la televisión,
ese tiempo invertirlo en algo que sea nuevo, en algo que me aporte, una lectura, tomar un libro, una lectura espiritual, o dedicarle tiempo a los papás, a la mamá, al papá o a los abuelos, a dedicarse a escucharlos, a dialogar con ellos, a conversar con ellos, o salir a hacer una actividad deportiva, montar bicicleta o qué sé yo, tanto en lo que bueno y sano en lo que podríamos invertir ese tiempo. Entonces yo creo que también tenemos que mirar esa doble dimensión de el tiempo, ¿no? O mejor, esa doble dimensión del ayuno, que es, primero, sí, mortificación corporal en tanto a la alimentación, pero también esa mortificación en nuestros gustos, en esas cosas que nos gustan mucho y que podemos dejarlas un momento a un lado y dedicar tiempo a otras cosas. Pero también está la caridad, que se manifiesta, creo yo, en ese amor directo e indirecto a nuestros hermanos. Hoy hay muchas familias que a causa de la pandemia, a causa de tantas cosas que hemos vivido por estos días, tantas familias que están sufriendo y que anhelan que haya una mano amiga, una mano bondadosa que esté allí al lado para ayudarles, para confortarlos en estos momentos. No solo con mercados, o que a veces tendemos a creer que la caridad simplemente es dar cosas, no. A veces la caridad también se manifiesta con un buen consejo, o escuchar a un hermano, o escuchar a un amigo. Entonces, creo que estos tres ejercicios que nos plantea la Iglesia para este tiempo de la Cuaresma son muy sencillos y que debiéramos nosotros prestarles mucha atención, no dejarlos como pasar, y como decía Carlos Daniel hace un momento, que no sea como una Cuaresma más en la que sí nos dicen que hay que hacer oración, que hay que hacer ayuno, que hay que aportar a la caridad, que hay que ser caritativos. O sea, no simplemente estar ahí como que, sí, otra vez lo mismo, otra vez es estos tres ejercicios, no, sino que realmente es prestarle atención a los ejercicios y lograremos notar que cuando lo realizamos con profunda fe, realmente sacamos muchos frutos de estos ejercicios. Así es, Jorge. Usted acaba de mencionar algo acerca sobre el sacrificio. Vivimos en un mundo donde todo es más fácil, es cómodo, hablamos de la inmediatez, las comunicaciones son instantáneas. ¿Cómo hablarle al mundo de hoy, a los jóvenes de hoy, sobre el sacrificio en nuestro ambiente pues religioso? Podríamos también compararlo con mucha otra clase de sacrificios. Usted hoy, que los gimnasios asiste tanta gente, pues hay que sacrificar el tiempo, la alimentación. Para usted alcanzar una carrera tiene que sacrificar estar con su familia, desplazarse a otro lugar, madrugar, trasnochar estudiando. Vemos que el sacrificio de verdad para nuestra vida, para nuestro desarrollo personal, pues contrae unos frutos. Ahora bien, en nuestro ámbito de la iglesia, de nuestro hablar cristiano, hoy es viernes, es primer viernes de Cuaresma, ¿cierto, Camilo? Porque, bueno, queremos iniciar estos programas los viernes de Cuaresma porque es importante como hacer un alto en el camino los viernes de Cuaresma. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué en algunos lugares se van preparando ya con el rezo del Vía Crucis? ¿Qué sentido tiene los viernes de Cuaresma en la iglesia? Precisamente conocemos los viernes de Cuaresma como viernes penitencial, ¿sí? Y usted mencionaba algo sobre el sacrificio. Nosotros católicos realizamos ciertos sacrificios los viernes, y precisamente relacionado con esto que decía el compañero Jorge Luis acerca del ayuno. Entonces, por ejemplo, los viernes de Cuaresma, entonces evitamos comer carne, ¿sí? Pero entonces comemos otras cosas que también nos gustan, como por ejemplo el pescado, el salmón, bueno, etcétera. Una serie de alimentos que también nos gusta, y esto ya no es como tal sacrificio, ¿sí? El sacrificio es dejar de hacer aquellas cosas que nos gustan, o desprenderme de aquellas cosas que nos gustan, para ejercitarnos en la caridad, o simplemente para ejercitarnos interiormente, espiritualmente, ¿sí? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, hacemos un alto en el camino, como lo decía Carlos, los viernes, no, pero el tiempo de Cuaresma es
precisamente estos 40 días dedicarnos de lleno a esas tres prácticas de las cuales nos ha hablado el compañero Jorge Luis, ¿sí? Y precisamente el sacrificio es muy difícil, y sobre todo para los jóvenes es un reto, porque nos cuesta salir mucho de nuestra zona de confort. ¿Y qué podemos hacer o qué podemos realizar? Y es una de las tareas que tiene la iglesia hoy, y cada uno de nosotros los católicos, de cómo evangelizar a los jóvenes para que puedan vivir como tal el sacrificio. Porque si no vivimos el sacrificio, entonces nos va a costar mucho vivir como tal la caridad. Y por eso es que a veces el otro como que no nos interesa, el dolor de nuestro hermano como que no nos hace media en nosotros, en nuestro corazón. Entonces están en una guerra en otra parte del mundo y bueno, no está pasando aquí y realmente no nos interesa. Entonces precisamente por eso, porque nosotros no sabemos sacrificarnos para sentir como tal el dolor ajeno, y nos cuesta como tal pues el desprendimiento. Entonces durante este tiempo de Cuaresma, ¿qué nos invita? La conversión. Y para vivir como tal la conversión, pues sería bueno empezar a ejercer alguna de estas prácticas que es el ayuno, y todo eso nos ayuda a ejercitarnos, como nos dice San Pablo: correr tras la corona que no se marchita. Y para correr por esa corona pues debemos pasar muchos obstáculos que nos cuestan, pero que nos van a ayudar realmente. Y la última invitación sería, sin olvidarnos como tal de este tiempo, es la confesión. Qué bueno que decidamos en este tiempo de Cuaresma confesarnos. Todos tenemos una parroquia, digamos, cercana en nuestra diócesis de Cartago. Qué bueno buscar al sacerdote y decirle: mire, pues me voy a confesar, si no me puedo confesar, accedo a una dirección espiritual para que el sacerdote me pueda ayudar, y a partir de esa confesión bien hecha, de esa dirección espiritual bien hecha, vivir este tiempo de la Cuaresma, vivir el sacrificio con honestidad, vivir el sacrificio con felicidad, que eso era lo que realmente hacían los santos. Claro, incluso Juan Camilo me hacía recordar algo que mi mamá siempre pues me ha inculcado, y es que las cosas que cuestan son realmente las cosas que valen la pena. Por ejemplo, cuando estamos en este tiempo de Cuaresma, y que lo hacíamos, que porque específicamente ponemos énfasis en los viernes, pues sabemos que esos 4 viernes de Cuaresma tienen mucha relación con el viernes de la Semana Santa, ¿sí? Tiene mucha relación especial con este viernes. Y lo recordaba, ¿por qué? Porque realmente uno empieza a valorar las cosas que a uno le cuestan. Cuando, por ejemplo, uno se quiere comprar algo, alguna cosa, algún aparato electrónico, se quiere comprar, qué sé yo, una cámara o lo que sea, cuando a uno se lo regalan, sí, uno muchísimas gracias, uno muy agradecido y toda la cosa. Pero cuando usted es el que ahorra, cuando usted es el que trabaja y se sacrifica por comprar ese objeto que usted quiere, o por comprar, bueno, lo que sea, cuesta más, y como que uno no quiere que nadie le juegue con el celular o con el computador o con lo que compró, porque uno le duele, le cuesta eso que realmente lo ha conseguido con tanto sacrificio. Entonces, por eso creo que a través de los ejercicios espirituales, como el ayuno, como la abstinencia, como el hacer a un lado algo de nuestro gusto, y que realmente nos cueste, y reflexionar a partir de ello, dejará un fruto muy grande en nosotros, un fruto que realmente vale la pena reflexionar y profundizar en él, que eso es como lo que queremos de fondo en este primer programa de este viernes de Cuaresma, ¿no? Dejar en ustedes que nos ven y que nos escuchan ese propósito de que al iniciar esta Cuaresma, apenas llevamos 2 días, hoy sería el tercer día en teoría, dejar ese hecho de que empecemos realmente una Cuaresma que sea totalmente distinta a los demás años, que realmente haya un compromiso de nosotros, que realmente haya esa capacidad de entrega y de compromiso en una ruta que tenemos aquí adelante de 40 días. Tenemos una ruta aquí a todo el frente, la cual
pues ojalá la iniciemos de la mejor manera, como lo decía Camilo, iniciar con la confesión. Qué mejor manera de iniciar la cuaresma que confesándonos y sostener la gracia durante estos 40 días que tenemos aquí en adelante. Entonces, cuidemos este tesoro que la iglesia nos está presentando de la cuaresma. Aprovechémoslo, vivamos a profundidad esta cuaresma y notarán que todo lo que nos costó en esta cuaresma, dejar el computador o dejar el celular o ayunar, de negarnos a un alimento, todo eso notaremos los grandes frutos que dará en la Semana Santa. Allá notaremos los grandes frutos cuando nos demos cuenta que realmente todo eso nos sirvió para vivir una mejor Semana Santa, vivir la profundidad y que deje grandes frutos en nosotros. Así es, Jorge, Camilo, es un camino. El tiempo de la cuaresma es un camino. En lenguaje eclesial estamos en la sinodalidad, es un camino que construimos juntos. El ver a alguien en la calle con una cruz no quiere decir ya se cree salvado, y tampoco somos nadie para juzgar. O sea, cada uno llevamos nuestra cruz, nuestros pecados, todos somos humanos y caemos. Y escuchaban, o recordemos más bien la frase de que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores. Y para esos pecadores, pues está la confesión, que también podría ser un tema del cual nosotros podríamos hablar bastante. ¿Por qué confesarnos con un sacerdote que también es pecador? ¿De dónde surgió esto de la confesión? También puede ser tema más adelante de estos programas. Y bueno, queridos amigos, ustedes nos han acompañado todos estos minutos, les agradecemos por estar allí atentos, esperamos que les sirva de algo. Haremos lo posible por llegar semana tras semana a ustedes por estos medios de comunicación. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.